Hola Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola Fran, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Muy emocionado de platicar contigo. Como me gusta, siempre empiezo con un poquito de contexto. Fuiste emprendedor de varias empresas como Novacash, Altergaia, NetPeople, GoMobile, para después lanzar Kamai Ventures. ¿Cómo nace este multi-corporate venture capital? Mira, para hacerte corta la historia, porque ya con 51 años todo va bastante podemos estar toda la noche. Sí, como decís, nací como emprendedora ya en la primera época de Internet, en la primera burbuja haciendo Novacash. Y básicamente en ese derrotero propio de los emprendedores fuimos creando con diferentes socios algunas compañías, de las cuales algunas fueron bien, algunas, la mayoría no tan bien, y toda esa lógica propia de emprendedor. Y después allá por el 2012 y por una cuestión ya de edad, y yo había arrancado en internet, después hice una empresa en mobile del 2003 al 2007 que la compró el grupo Telefónica. Y cuando volví al mundo de internet me di cuenta que había un mundo totalmente diferente al que yo conocía, ¿no? Mucho más colaborativo, mucho más de... Había pasado como la burbuja de las .com y lo que estaba era muy sólido. Y ahí me di cuenta que ya estaba un poco grande para seguir emprendiendo desde scratch y que podía aportar mucho más invirtiendo y ayudando a los emprendedores, sobre todo en ser aval frente a estas grandes corporaciones. Y así, en ese camino, hicimos diferentes cashbox desde Overbook, con mi socia, con Gaby Ruggeri, en diferentes verticales, en móvil, hicimos uno con Warner Music, hicimos en educación. Y en el 2019, Coca-Cola estaba buscando cómo desarrollar un corporate venture capital, estaba viendo si era interno, si era externo, qué podían hacer, y básicamente se juntaron con diferentes actores de toda la región y nosotros le propusimos hacer Kamai Ventures, un fondo abierto que no fuera de únicamente Coca-Cola, que se pudieran sumar otras corporaciones y que tuviera ciertas características que seguramente ahora vamos a ir hablando. Y la lógica fue que a Coca le pareció súper interesante y de hecho ellos mismos propusieron que podíamos tratar de invitar a Arcor, la compañía argentina de golosinas, con presencia en muchos lugares del mundo, con algunos eventos ahí con la gente de Bimbo y demás. Y así nació Camay, como un fondo corporativo abierto que no es de única corporación, digamos. ¿Cuál es la relación de Overboost y Kamai? Si nos puedes explicar qué es Overboost. Overbook nace como cualquier emprendedor tratando de hacer venture capital y sobre todo mi extracción de donde vengo, soy abogado, entonces a mí los números muchas veces son como casi la manifestación del infierno en el sentido de los Excel y todo eso, pero por otro lado siempre teníamos, todo emprendedor siempre tiene la fantasía de ser un venture capital, ¿no? Siempre cree que lo que está pasando del otro lado de la mesa es mucho mejor que lo que pasa de este. Y con esa lógica creé Overbook como una compañía de inversión donde la idea era más que nada invertir en compañías con diferentes inversores, plata de uno, plata de alguna gente amiga, y sobre todo muy hands-on, ¿no? Muy con una dinámica de tratar de ser un partner del emprendedor donde invertíamos. Entonces, la mejor forma de hacer eso hicimos como un concepto de una compañía de inversión que creaba diferentes cashbooks en verticales interesantes, donde los inversores eran estratégicos. Y después ya cuando se suma a Overbook, Gaby Ruggeri, que ya venía ya también nació como emprendedora, pero con un background de venture capital mucho más fuerte y sólido, había hecho ya fondos para el Daily Mail y General Trust de Inglaterra, que es el grupo de MGT, invirtió en rondas muy grandes en su época para lo que era venture capital en la región, como empresas como Social Metrics y demás. Entonces, Overboost nace con esa lógica. Y ahora sobre Kamai, tienen dos LPs, Coca-Cola y Arcor, como tú lo mencionabas. O sea, cuando buscan empresas para invertir, buscan que estas empresas necesariamente tengan alguna sinergia con estos corporativos o no necesariamente. Mira, nosotros, de nuevo, también un poco por esta relación de haber creado compañías y sobre todo en la región muy relacionadas con corporativos, de hecho las empresas de móvil y esas que hicimos, nosotros manejamos la estrategia digital de compañías como Disney, Turner, Cartoon. Fuimos entendiendo que en Latinoamérica las corporaciones tenían un rol mucho más estratégico que en otros lugares del mundo por la propia idiosincrasia de nuestra región, ¿no? Las rondas son más difíciles, los B2C son complicados, los B2B son más sencillos en la lógica de cómo escalarlos, y las corporaciones en ese momento no tenían un rol tan activo dentro del ecosistema. Entonces, la idea siempre fue de cómo crear ese. Después, obvio, empezó a aparecer Guaira, empezaron a aparecer diferentes corporate venture capital que tienen una presencia muy estratégica en toda la región,
Y a nosotros justamente lo que nos parecía era de que había una oportunidad de tratar de armar un corporate que fuera no solo de un corporativo, que tuviera una estructura funcional de un venture capital, donde tuviéramos todas las mismas lógicas, de nunca tener más del 10%, y tomamos tres grandes desafíos dentro de Camay. El primer desafío era que fuera abierto y que no fuera una solo. De hecho, Overboost es el GP del fondo. Nosotros, a diferencia de algunos CVC, tenemos carry también sobre las compañías en las que invertimos, lo que hace que haya un compromiso muy fuerte con eso. Y yendo a tu pregunta, hay dos características esenciales. Una, nos interesaba mucho que fuera en seed stage, porque sabemos que era un lugar que muchas veces no es tan confortable para un corporativo, pero por otro lado, donde las startups son más lógicas para poder sumar, aprender de los dos lados y capaz encontrar el negocio junto y hacerlo escalar. Y el otro objetivo era de que todas las compañías que invirtiéramos lograran trabajar con las corporaciones, porque lo que uno aprende como emprendedor, lamentablemente, cuando le salen las canas, es que en verdad es real lo del smart money, ¿no? El smart money, más allá de lo que lo vemos y todo, sobre todo, es que básicamente el inversor que te invierte, pero que después te ayuda a cerrar contratos, que te ayuda a que escale tu compañía. O sea, una vez que tu compañía llega al break-even y es rentable, por lo menos para pagar los sueldos de los emprendedores y de la gente, ya tenés un alivio mucho más grande. Entonces, justamente Camay tiene ese objetivo, que más allá de lo que invirtamos en en las startups, tratamos que esas startups tengan una lógica para poder trabajar con las corporaciones. Con estas dos puntualmente, pero también con otras, ¿no? Eso también. ¿No? Nunca tratar de hacer de que fueran únicamente para Coca-Cola y Arco en ese caso. Ahora, desde mismo Kamai, tienes como que the best of both worlds. Tienes el dinero de un corporativo atrás, pero por lo que entiendo, tienes independencia al momento de operar. Tradicionalmente, un CVC tiene procesos muy burocráticos, muy lentos, que para aprobar inversiones o para moverse son relativamente más lentos a un VC tradicional. Entonces, Mm. de lo que entiendo, ustedes no son así. O sea, ustedes son un VC con totalmente independencia o también dependen de cierta manera de para tomar esas decisiones de Arcor, de Coca-Cola. ¿Cómo funciona? Mira, de hecho, a ver, lamentablemente tenemos como los dos mundos, pero tratando de agilizarlos en el sentido de, si es real, somos externos a la corporación. La, lo que sí nosotros buscamos un compromiso en la corporación. De hecho, nosotros tenemos un comité de inversión donde hay dos ejecutivos de Coca y dos ejecutivos de Arcor, porque lo que nos interesa mucho es, para lograr esto que hablábamos recién, de poner inversiones que después no puedan tener una lógica con las corporaciones. De hecho, si yo te digo, nuestro trabajo más fuerte hoy es, más allá de las inversiones, es después tratar de trabajar tanto con los equipos internos de Coca-Cola y de Arcor en la región. Por eso invertimos de México a Argentina, incluido Brasil. Eso también es un desafío. Entonces, justamente lo que tratamos es, a veces las decisiones o los tiempos de decisión, más allá de que podrían ser muy rápidos porque somos un VC, podríamos hasta nosotros mismos poder decidir esas inversiones. La idea es que siempre queremos que esté bien comprometida la corporación. Entonces, en lo que más solemos tardar el tiempo es tratar de ir logrando esos match de, ok, si le invertimos a esta startup, ¿dónde podríamos trabajar? En qué región? ¿Con qué partners y demás? Entonces, sí somos externos, sí nos gustaría ser más rápido, pero la verdad que ahora también tengo que admitir que a mí como buen emprendedor, ahora inversor, siempre me cuesta. Cuando logramos pasar esos procesos, es mucho más fluido el después, ¿no? Que invertir rápido y después ver cómo hago con las corporaciones. A nivel industria, como que el CVC ha ido creciendo bastante y también en Estados Unidos. Y lo ves aquí en Latinoamérica, ¿no? Justo lo hablabas ahorita están ustedes, aquí en México también está FEMSA Ventures, Bimbo Ventures. Tienes varios CVCs. ¿Cómo ves el panorama hoy de CVCs y qué crees qué retos le hacen falta para el futuro? Mira, te vuelvo a repetir, yo creo que donde tiene creo que el CVC debería tener un rol muy importante en Latinoamérica, y de hecho creo que capaz más estratégico que en otras regiones, independientemente que lo que decís, está creciendo en todos lados, pero justamente por algo natural, ¿no? Las corporaciones, el caso de las nuestras, por ejemplo, una con 80 años en la Argentina, la otra con 100 años en la Argentina. La corporación lo que tiene interesante, pueden ser más lentos, son estos elefantes más lentos, más estratégicos, pero no le tienen miedo a la diversidad de nuestra región, ¿no? No, o sea, no le tienen miedo a las coyunturas propias de nuestros países y nuestras dinámicas de una región joven, ¿no? Entonces, yo creo que
nosotros pasamos como todo este tipo de cosas, viste, de interacción entre los dos mundos, pasamos de hace unos años ver eventos de emprendedores donde había diferentes emprendedores, gente que saltaba y que si no sos un emprendedor sos corporativo y si sos corporativo, a una lógica que creo que cada vez más se va entendiendo de no creo que me vayan a copiar mi idea, o sea, como que se va agilizando más esa lógica, ¿no? Y después lo que vos decís, yo sí lo que estoy notando también mucho sobre todo con compañías, no sé, como Altscore, por ejemplo, una compañía de scoring alternativo que nosotros hemos invertido, que después fue a Techstars en Miami y demás. El tema de tener un LP, como decís, de Coca-Cola y un Arcor a través de un vehículo totalmente transparente, siempre suma valor, ¿no? Es algo que estratégicamente, y además sabiendo eso que hablábamos recién, ¿no? Que tiene una participación que es VC fundable, que puede ir a una serie A, que no vas a tener problemas en el cap table, todas esas lógicas que a veces en Venture Capital, hasta que fue encontrando su lugar, era lo más difícil de explicar, ¿no? Antonio, ¿cuáles son los principales retos que hay hoy en día para levantar un fondo de VC? Y yo creí que siendo emprendedor era difícil levantar capital y ahora siempre yo les digo a los emprendedores que siendo VC es más difícil todavía muchas veces levantar capital. Creo que nosotros lo hemos vivido varias veces en la lógica, es tan demandante como lo es de una startup. Yo creo que, de nuevo, sobre todo para levantar un fondo, sí es muy, todo esto que nos está pasando con las economías y todo afecta un montón. Creo que afecta más que a una startup muchas veces porque es una lógica de entender bien la tesis que querés hacer, la lógica de en qué vas a invertir, tu track record, si tenés el scope para hacerlo y demás. Pero por otro lado, yo también tengo una mirada optimista, ¿no? Más allá de estas cosas que nosotros estamos viendo y las noticias, a mí que empecé, como te digo, emprendiendo allá en 1998, cuando había 5 fondos de los cuales te tomaban el 70% de tu compañía y ese tipo de cosas que fue. Hoy la verdad que emprender, hoy tenemos fondos corporativos y no corporativos, ustedes, Venezuela Cantay, en Paraguay, en Perú, o sea, claramente la trama de los venture capital es mucho más grande y por algo a todos levantaron capital, ¿no? Más tarde, menos lento, más difícil, pero cada vez hay más venture capital, no menos. Entonces yo creo que es un proceso, creo que también tiene una cuota de suerte, de las personas correctas, es como una dinámica natural, ¿no? Sabiendo lo que sabes hoy, ya habiendo levantado este fondo de Camay, ¿qué le hubieras dicho al Antonio que apenas estaba empezando a levantar el fondo? Mira, yo tengo un gran problema que en el fondo me sigo sintiendo emprendedor, ¿no? O sea, mi ADN sigue siendo emprendedor. Estoy del otro lado de la mesa hoy, pero de hecho mi cosa es más tratando, viste, a veces no meterme tan adentro con las startups. Eh, pero la verdad que de nuevo, cuando yo inicié y las lógicas propias del emprendedor, que creo que tenemos todas características muy similares también con la gente del VC, creo que estuvimos en un buen camino, creo que lo que hicimos fue interesante, capaz sí lo hubiera dado, capaz más cuando yo arranqué no había tanta esta lógica de que hoy tienen los emprendedores, de más o menos, independientemente que cambian las modas del speed y cómo es, y el elevator pitch y todo, hoy hay como un manual de procedimientos que nosotros no teníamos. Entonces, creo que si hubiera sido más ordenado, más claro en mi modelo de negocio y todo, hubiera sido más sencillo. Creo que yo siempre lo digo, hoy tengo mi hijo de 18 y una de 16, y les digo, es el momento para cualquier joven y cosa emprender, ¿no? En el sentido de tenés tenés una lógica de cómo hacerlo, hay fondos en todos lados, necesitas la idea justa, que es lo más difícil, y poder ejecutarla. ¿Crees que es más fácil emprender muy joven a tus 18 años, a la edad de tu hijo, que a, no sé, a tus late 20s, early 30s, ya con un poquito más de experiencia? O sea, ¿qué prefieres tú? O sea, tener un founder que ya tiene algo de experiencia o alguien que viene así sin nada de experiencia y ve, vamos a emprender. Mira, yo creo que hay dos cosas ahí, y la estoy sufriendo en mi casa, ¿no? Y manejando el ímpetu de la juventud. Eh, Yo creo que hoy a mí lo que me maravilla de las nuevas generaciones es su lógica más de de no ser tímidos, de tener esa lógica de conversación más estratégica. Creo que
los 18 años a los 20 son, o los 18 hasta los 25, 26, son edades de construcción, ¿no? Y creo que un poco poder calmar la ansiedad y poder ser más analítico, un poco lo que decías, poder ser un poco más analítico que arrancar así rápido es natural. Creo que hoy a los 18 todavía estás bastante verde, salvo casos muy especiales, creo que capaz incluido en otro equipo o ese tipo de cosas, pero sí lo que te puedo confirmar hoy es que, bueno, mi primera compañía fue a los 28, 27, ¿no? Hoy lo que veo es que los emprendedores hoy, no sé, los Alscore, un montón de chicos que veo de 27, 28, son mucho mejor de lo que yo era a los 28, o sea, tienen un máster, o sea, se nota que tienen otra característica de base, de raíz a lo que éramos nosotros. Empezaste a emprender hace 25 años, tu primer emprendimiento. ¿Qué lecciones aprendiste sobre estos emprendimientos que hoy siguen vigentes para tu rol como VC? Nosotros siempre hemos invertido en Pre-Seed y en Seed, ¿no? Y yo soy un convencido que en el estadio donde invertimos, más allá de que ahí están las buenas luchas internas dentro del fondo, que analizamos números y que somos duros con los números y entender un poco, claramente es el equipo, ¿no? Y yo miro mucho a la gente, al equipo emprendedor, porque todos sabemos que las tormentas van a venir, como vienen en la vida, el tema es cuándo y no avisan. Y un poco ese ADN de emprendedor es ese resistir y persistir, ¿no? Creo que nuestra región, lamentablemente, nos cría un poco para eso, entonces estamos como un poco más curtidos el cuero a lo que podemos ver en emprendedores de otras latitudes fuera de la región, pero es un tema eh, clave para mí, sobre todo el equipo, ¿no? Cómo se llevan entre ellos, qué características tienen. Lo que suele pasar en este tipo de cosas y ustedes lo ven también, viste, entre a veces de dos emprendedores y tres, y capaz decís, hay uno que es conflictivo. Yo miro mucho el equipo y sobre todo los modelos de negocio, ¿no? Y cómo lo venden, qué flexibles son, qué ven en la región, ese tipo de cosas. Más que ¿Cómo, los hace- números duros de cuánto van a dar las proyecciones. ¿Cómo haces el assessment del equipo? O sea, a nivel hard skill y soft skills. Mira, nosotros en eso funcionamos bien como un VC. Tenemos dos analistas senior que de hecho yo trato de evitar esas primeras reuniones de que es la parte de verles bien los números, las diferentes lógicas y después me gusta hablar a mí con ellos. Yo escapo un poco a los decks y ese tipo de cosas. Me gusta que me cuenten el proyecto, que me digan cómo es su modelo de negocios y analizo un poco más desde el lado de cómo piensan ellos escalarlo y qué se imaginan de esa lógica. Y otra cosa que capaz es también una deformación propia de mi ADN, de donde vengo, también muchas veces lo que hago, más allá de Kamai, a veces me hago intros y veo con otras compañías, ya sean no solo Coca y Arco, a ver, para que puedan hablar, porque para mí de ahí viene uno de los mejores feedback, ¿no? O sea, a mí me encanta, no sé, la gente de Marathon, por ejemplo, y sus analistas y cómo piensan, y no sé, o Ariel Grushnik de Pedidos Ya, gente que a veces, si le puedes hacer una intro con algún emprendedor, el emprendedor se lleva un montón, y vos también entendés un poco qué lógicas más allá de tu visión un poco sesgada. Entonces a mí me gusta mucho esa parte de poder hacer esas intros, que es un poco lo que a mí algunos emprendedores y alguna gente que fue antes que yo hizo, y en el fondo también es una muy buena forma de analizar qué piensan otra gente que no sos vos el proyecto que le mandaste, ¿no? ¿Qué focos rojos ves a la hora de analizar un equipo y dices, no, no vamos a invertir? ¿Qué características, cuando estás analizando un equipo, te dicen, no, no voy a seguir adelante por, por qué es el equipo? ¿Sabes? No, no es por la idea, sino por el equipo. Mira, yo creo que un poco y también un poco sobre todo en lo nuestro de tecnología, más allá de no tener un core muy fuerte, el equipo emprendedor en temas de tecnológico, en el sentido de no tener un CTO de founder y ese tipo de cosas, casi siempre que los equipos estén un poco balanceados, viste que haya como los diferentes perfiles
alguien de tecnología, alguien de comercial, alguien que puedan suplirse y sobre todo, como te digo, cuando vienen los momentos de implementación, de escalar, de poder hacer ese tipo de cosas que es donde haces crujir. Sobre todo, yo lo que veo muchas veces es hay startups que tienen un producto que funciona bien, que lo tienen conceptualmente como bastante bien probado, pero que tercerizan todo ese desarrollo en un software factory, que después les va a entregar la tecnología y que ahí van a conseguir un CTO. No quiere decir que sea un- una parte de ser, o sea, pero es un red flag. Para mí es un red flag porque a mí lo que me parece que sobre todo en ese tipo de estadios y de todo, y sobre todo hablando de estas características que tienen hoy los jóvenes emprendedores o no jóvenes, ¿viste? Esta dinámica de ser mucho más abierto y tratar de juntar a alguien o de darle acciones a alguien que creas que va a estar comprometido en esa parte, sobre todo en el lado de tecnología. Eh, y después nada, después me parece también que hay cosas puntuales de cada startup que te das cuenta, viste, en las diferentes entrevistas, que hay cosas que te hacen ruido, ¿no? Y creo que ahí no hay mucha temas que se repiten, sino que son propias de cada equipo. ¿Qué tanto valoras que el equipo fundador haya tenido experiencia en la industria donde está operando? O sea, por ejemplo, llega alguien que viene a hacer una health tech, bueno, y lleva 10 años en la industria de salud. Entonces, ¿qué tanto ponderas eso en tu proceso de decisión? Y eso es claro, ¿no? La experiencia no te la quita nadie. Si hay alguien, no sé, como yo cuando hice mis compañías de fintech, o sea, sé qué va a pasar, sé cómo los bancos te van a atacar, o sea, sufriste varios de las rispideces que, que sabes que vas a encontrar, sobre todo en esos verticales a veces tan, tan específicos, ¿no? O sea que a veces tener un emprendedor que viene de ahí o un ejecutivo que viene de una de estas industrias y que esté bien rodeado de emprendedores que tengan ese mindset de poder pivotear, a veces hasta estar listos para salir de esa industria, ¿no? Porque también hay que ver qué tipo de industria es, cuán defensiva es y ese tipo de cosas. Pero yo creo que la experiencia siempre pesa, ¿no? La verdad que eso es una cuestión de estadísticas, ¿no? El que pasó por el camino y quiere volver a hacerlo y ha tenido éxito en la previa y tiene mucho más chances de poder replicar, capaz no el mismo éxito, capaz un éxito mejor por si el otro no fue. Yo también me aprendí un poco como emprendedor o como inversor, que también hay una lógica que, como hay modas, viste, como el elevator pitch, el hypergrowth, el unicornio y todo este tipo de cosas, y siempre me pasa muchas veces con los emprendedores que a veces cumplimos todo o tuviste esas dos partes de haber hecho éxitos interesantes, algunos no tan interesantes, pero el éxito siempre es un éxito. O sea, nació de algún lado, se desarrolló toda esa compañía, se vendió, hiciste todo el mismo proceso que si hubieran fue sido 1.000 millones o 200.000 dólares. Entonces, yo creo que ese camino recorrido, muchas veces por este tipo de cosas, de los hypes, de las cosas, mismo hay emprendedores que no lo toman como, todavía no llegué primero, pero llegué, terminé la maratón, la hice, la cumplí, pasé todo el proceso, sufrí, lloré, estuve bien, estuve mal. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que la experiencia te vale. Más allá de que haya sido un unicornio o haya sido una compañía que se vendió en 3X, 4X, 2X. De estas mismas salidas, ¿qué piensas de los exits en la TAM? O sea, ¿cómo se comportará el mercado en los próximos años? ¿Cuál es tu lectura? Mirá, de nuevo, yo creo que capaz también tengo a veces como esa visión, viste, como decimos acá, del optimista del gol. Pero viste que una de las cosas que frustra mucho cuando sos emprendedor es leer el diario, las noticias, y estás mirando todo, entonces decís, y entonces lees la noticia de SoftBank se va, cayó esto, la bolsa y todo ese tipo de cosas. Y yo lo que le trato de decir a los emprendedores, que ahora que estoy de este lado, esto es muy fácil. Todos los fondos que estamos hablando que hay en la región y todos los que vimos y demás, tienen plata que ya la tienen otorgada y tienen que hacer el deployment. Y lo tienen que hacer en 3 años. Algunos ya empezaron antes, otros después. Pero todos esos VCs, como decíamos, que nos cuesta muchas veces levantar plata y que el emprendedor a veces cree que VC es una lógica y uno sabe lo que es el fundraising. Lo mismo para hacer el deployment de capital, ¿no? O sea, lo que hace que ahora haya ido por suerte a las lógicas más de estas
camellos, cebras, como las queramos llamar, pero que básicamente son que generan ingresos, es que cada vez hay más fondos que estamos peleando por entrar, ¿no? Entonces, yo creo que la lógica para el emprendedor siempre es buena. El tema, como siempre, el gran desafío es tener un buen proyecto, tener market fit, o sea, hay cosas que no van a cambiar nunca, ¿no? Y que creo que ahora se miran más, pero no era porque, la verdad que, y vos lo habrás vivido conmigo, la verdad que una compañía que está planteada en escalar a una velocidad warp, como hiciéramos, o a lo que fuera, y la verdad que a mí no sé si me gustaría manejar ese avión desde el otro lado, porque vos sabés que después vamos a venir nosotros y decir, bueno, ¿y los KPI cómo vienen? ¿Y cómo venimos con esto? ¿Y cómo venimos? No, pero vos me dijiste que... Y estar viviendo, viste, de no generar ingresos. Entonces creo que, como todo, creo que también ahí hay uno que enfriar la cabeza, mirar. Lo que sí está claro es, lo real es real. Más fondos, más capital, más emprendedores. Otra cosa a mí que me encanta es, hoy ya no es más como cuando empezamos nosotros, viste que había emprendedores en Argentina, hoy hay emprendedores en toda la región, Salvador, en esto. En México, como hablábamos, siempre era un país difícil para cualquier emprendedor que no fuera mexicano. Hoy hay ecuatorianos, colombianos. Está mucho más ágil Brasil, o sea, arrancó más tarde que todos y va a una velocidad impresionante. Concuerdo contigo que hay muchos fondos peleando por deals, seed, Serie A. Pero Serie B en la TAM, No, pues, o sea, no hay, ¿no? Entonces, o sea, es muy, muy limitado. Entonces, sí. ¿quién va a fondear esas empresas? Cuando las que ya llegan a Serie A y lleguen con buenos KPIs y con buenos revenues, con buenas métricas a una Serie B, ¿quién va a fondear esas empresas? O sea, ¿qué ves del growth stage en la TAM? Mira, yo creo que ahí vamos a ver a las, ya no sé si llamarle tiburones blancos o a las orcas que están dando vueltas por ahí, que son estos, los Sofan, los Andreessen, todos estos, bueno, no sé, Lightspeed, lo que quieras decir, que cada vez más están mirando por Latinoamérica y de hecho cada vez aparecen en deals mucho más bajos, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí o que creo que también hay una gran oportunidad no es fácil, y vos que estás en México y lo conoces bien, y es un mercado que va a ser para mí una de las vedettes, como lo es Brasil, pero es un mercado que no es fácil de conquistar, no es fácil saber quién es quién, no es fácil saber de qué se está hablando. Cada vez más para mí estos fondos van a tener que hacer alianzas estratégicas muy potentes de scouting, no tanto con emprendedores como lo están haciendo hoy, que si me traes un deal y que este tipo de cosas, sino ir a más institucional. Y yo creo que en algún momento llegarán esos monstruos a realmente radicarse en Latinoamérica. Creo que lo de Claure en su momento de Marcelo con SoftBank y todo, el mundo está, más allá de que ahora esté como reconvirtiéndose y buscando. Eh, yo creo que yo creo que en las series B me parece que sobre todo se rompen las regiones, ¿no? Y los paradigmas. Porque si una compañía realmente en Latinoamérica llega a una serie B, como lo que va a pasar con los Nubank y todos estos monstruos, y mañana podrían ir a España, podrían ir a Estados Unidos. eh, Veremos. No, yo en eso estoy de acuerdo que con vos, que no siento todavía capaz un fondo único de Latinoamérica para Series B, porque primero tienen que llegar hasta ahí. Pero no dudo que los grandes cada vez van a estar más sabios de estar. De hecho, cada vez quieren entrar más temprano para tratar de ver qué pasa, ¿no? Los Insa y todos estos monstruos que cada vez invierten más en los Lemon, en los Mural. O sea, ya están dando vueltas. Y de hecho, como yo digo, pagan por ver, ¿no? Sí, justo también por eso están Y sí. entrando antes, ¿no? Como dices. Y también en este mismo caminito de Mm. una startup, Busy Backable, y al final, pues tu éxito al final del día es la salida. ¿Crees que los corporativos, y dada tu experiencia con corporates, vayan a jugar un rol importante comprando empresas y en estrategia de M&A y que se puedan dar varias salidas? O sea, los corporativos en la TAM están listos para comprar startups a cientos de millones de dólares, a varios millones de dólares. A ver, yo no lo dudo. Creo que los corporativos per se es un negocio. O sea, los corporativos viven de comprarse otras compañías y de hacer deals gigantes entre ellos.
Y de nuevo, yo creo que a diferencia de Venture Capital, el corporativo una vez que encuentra, como que se le unen las diferentes fichas del dominó, arriesgan, porque sí creo que van a tener que ser compañías que sean parte de la escalabilidad de su negocio, ¿no? Pero sin lugar a dudas es su ADN. Su ADN es comprar compañías o hacer deals o tratar de ir a nuevos mercados y como te digo, no le tienen miedo a las crisis. Más allá de que es una frase hecha, el tema de que cuando ellos ven oportunidad, ¿no? Y porque saben que Argentina, todos los problemas que podemos tener y ellos saben que van a estar 80 años más, o es lo que en su lógica está, no piensan en que se van a ir. Antonio, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la ¿Mm? respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Dale. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Fintech entre puentes entre el mundo no bancarizado y los bancarizados. Esa es una de las lógicas que más capaz de nuevo, por haber estado en ese mundo. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de VC de la TAM? Creo estar mucho más conectados, ser mucho más abiertos entre el venture capital como lo somos como lo son las startups, compartir pipeline, ser mucho más ágiles. ¿Generalista o especialista? Por mi cosa abogado, más generalista que especialista. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? Que se tira la pileta y que trate de desarrollarse, que es todo prueba y error, y si tiene la voluntad y las ganas de hacerlo, debería andar bien. Por último, ¿cómo ves a Kamai dentro de 5 años? Espero que haya más de un Kamai, que se vayan cumpliendo y sumando diferentes corporativos y que hayamos sumado un grano más de arena al tema del VC en la región con un concepto diferente. Antonio, Y, disfruté, y sobre todo que los emprendedores algún día puedan decir que Kamai fue algo que los ayudó y que los hizo escalar. eso, sin duda, me queda muy claro que lo, Clave. lo van a lograr. Ah, Antonio, mil gracias por la llamada, disfruté mucho la plática, súper, súper interesante lo que están haciendo en Kamai, este Multi-Corporate Venture Capital, súper originales, entonces muchas, muchas felicidades por lo que están haciendo y estoy seguro que la van a seguir rompiendo. no, Fran, muchas gracias a vos por el tiempo, por la charla. La verdad que súper interesante y divertida, así que nada, un placer cuando quieran.